Bueno, estudiantes, buenas tardes. Seguimos por este medio debido a la situación que se presentó hoy en la tarde, en que el internet estaba bastante itinerante y entonces la interferencia no permitía que ustedes pudieran escucharme y que yo los pudiera escuchar a ustedes, así que la interacción ha sido bastante escasa en el día de hoy. No por eso podemos dejar pasar la clase de hoy, que es bastante interesante, entonces se las voy compartiendo en este medio. Lo que vamos a hacer prácticamente para trabajar esta temática es que voy a darles la clase virtual, ustedes me van a escuchar. El único inconveniente que no he podido resolver aquí es que no les puedo compartir pantalla. Entonces voy a dar la clase, vamos a trabajar, sin embargo por los grupos de WhatsApp y en la plataforma está montada todo el material PDF que vamos a trabajar como siempre lo hemos hecho, pero que esta charla que estoy haciendo les sirva más que todo para que mientras usted me escucha, usted va leyendo el material. Ok, vamos a ver y voy a calificar quienes trabajaron y se motivaron a trabajar de esta forma. Bueno, como habíamos quedado en la clase, para hoy estábamos trabajando el módulo de manejos de reservas. Entonces, estábamos iniciando con la importancia que hemos dado en todos estos meses de clases, diferenciando los conceptos entre qué es un huésped, un viajero, un visitante, un turista, un excursionista. Y por qué también estábamos hablando de por qué era importante saber identificarlos, no solo para hacer el tipo de reserva y qué ofrecerles, sino que más que todo es saber qué experiencia le vamos a generar nosotros desde el lado de agentes de viajes. ¿Por qué vamos a tratar el tema de manejo de reserva? En el día de hoy, por esta semana, me voy a enfocar más que todo en el manejo de las reservas hoteleras. ¿Por qué me estoy enfocando en la temática de hoy? Porque muchos de los estudiantes que ya se han graduado o que están más avanzados que ustedes a nivel profesional, he notado que han entrado a trabajar más que todo en hoteles y hacen parte de las asesorías o están en la sesión de recepción o administración. Entonces es importante también ustedes que tengan conocimientos en estas áreas, y igual porque ustedes también como agentes de viaje van a trabajar haciéndole las respectivas reservas a sus clientes. Y también porque es un tema que nos incumbe a todos, porque aprendemos también a mirar y cómo trabajar en el aspecto del turismo cuando nosotros necesitamos hacer reservas de actividades o programas o paquetes turísticos a nivel personal. Entonces, cuando hablamos de esa diferencia, empezamos a recordar nuevamente cuál es la diferencia entre un turista, un visitante, un excursionista y un viajero. Entonces, yéndonos hacia atrás, o recordando, miramos que estas diferencias, o sea, no las notábamos, pero ya con el transcurrir de todos estos meses y de este año de escuela, encontramos de que esas diferencias están ahí, que para algunos parecen imperceptibles, a nosotros es un gran abismo haber logrado identificar y aprender esos conceptos. Entonces recordamos que los viajeros son todas esas personas que se mueven geográficamente entre un lugar a otro de su entorno habitual. Pero ojo, son personas que si van a establecerse por trabajo, si se trasladan porque son refugiados o migrantes, no los consideramos viajeros, ¿ya? Esto ya no nos importa si se quedó o no se quedó según las estadísticas, o si gastó o no. La cuestión es que viajó, se quedó por más de 24 horas. En este aspecto, todos los demás conceptos, las demás personas serán consideradas viajeros. Recordemos que como visitantes tenemos a aquellas personas que van a un lugar distinto a su entorno habitual, excepto aquellas personas que se mueven por trabajo. Y aquí como visitantes ya tenemos los conceptos, se nos derivan los conceptos de turistas y excursionistas. Los turistas son aquellos que visitan un lugar, se quedan por más de 24 horas, ya a su vez se divide en distintos tipos de turistas. Entonces ya para esto nos vamos recordando
a las primeras días de clase donde hablábamos de los tipos de turismo, turismo ecológico, gastronómico, cultural, empresarial, etcétera. Entonces ya, para no echar muy atrás, sabemos esos conceptos y los identificamos. Y cuando hablamos de excursionistas, recordemos que son aquellas personas que van, visitan el lugar, pero no se quedan ahí, simplemente duran unas horas. Ahora, ¿qué tienen que ver esta relación con el hecho serio? Porque vamos a meter excursionistas en la temática de manejo de reservas. ¿Por qué? Porque ellos también, hay circunstancias que ellos hacen que visiten los hoteles, de que usen los servicios, no que vayan a quedarse a dormir, pero pueden de pronto mantener una reserva, comprar una reserva o un paquete de pasadía donde van, visitan las instalaciones del hotel, usan los servicios, pueden que obtengan una habitación por unas horas donde descansen, se bañen, usen piscina, las instalaciones y después sigan su camino. Mucha la gente los hace, mucha gente, los mochileros también, una forma también de descansar del viaje, aplican estas técnicas. Es más, uno también en la misma ciudad, uno como residente, también cuando quiere tener un programa diferente al que normalmente está acostumbrado, hace este tipo de trabajo. Recordemos que en estos conceptos aquí ahí concluimos que todo turista es un viajero, más todo viajero no es un turista. Entonces, cuando hablamos de estos conceptos que se nos van hacia el manejo de reservas, encontramos que hay aspectos bastante importantes. Entonces, en este módulo de 3 semanas vamos a trabajar cómo se manejan las reservas, qué se tienen en cuenta, qué software se utiliza normalmente, cómo se manejan esas tarifas, cuáles son los problemas o las situaciones que normalmente se presentan al hacer los tipos de reservas. El día de hoy nos vamos a enfocar en las reservas hoteleras y en mirar cuáles son los aspectos a trabajar. Ya, porque no los quiero saturar ni tampoco nos queremos llevar mucho tiempo en esto porque tenemos 3 semanas para trabajar. Entonces, pero sí quería tener en cuenta que recordáramos estos conceptos de visitante, de viajero, de turista, para acordar qué experiencia queremos generar. Recuerden que en turismo las experiencias no se dan en el momento de la compra, la experiencia se genera cuando ya la persona está al lugar de destino, pero sí podemos influir cómo se va a prever todo en el momento en cuando estamos atendiendo a las personas. A veces creemos que simplemente es vender y abandonarlo y debemos acostumbrarnos a hacerlo siempre a ese cliente un acompañamiento desde el momento de la reserva porque se pueden presentar muchas situaciones. Sobre todo en las reservas hoteleras porque de pronto la persona quiere reservar pero se puede presentar de que tiene que consignar y de pronto tiene que hacer una transferencia, una consignación. No es lo mismo hacer una transferencia que una consignación. Las transferencias a nivel digital actualmente, si es del mismo banco, se va a reflejar enseguida, pero si no, se va a reflejar hasta 3 días después y eso también puede ser un problema porque cómo se lleva una constancia de que la persona pagó y de pronto se la reservaron, se la dieron la habitación a otra persona porque no se presentaron los respectivos soportes. Entonces todas esas situaciones también las vamos a ver más adelante, pero por eso es importante también hacer una sopa, como digo yo, de los conceptos a trabajar. Entonces cuando hablamos de la reserva hotelera, como les dije, de por qué nos vamos a enfocar en esto como agente de viajes, porque vamos a manejar grupos, muchas personas se nos acercan, vamos a manejar familias, a veces vamos a simplemente a reservar una habitación simple, estándar o básica para una pareja de una de miel, pero a veces tenemos que reservar hasta 10, 15 habitaciones porque es un grupo, es un tour. Entonces, estos aspectos que son bastante relevantes para tener en cuenta se manejan según las políticas de cada hotel y también según las leyes de cada país. De eso lo vamos a explicar aquí. Bueno, cuando hablamos de la reserva hotelera, tenemos que tener en cuenta que es una obligación que se asume un contrato de alojamiento
para guardar una fecha. Cuando estamos hablando de reservas turísticas, estamos guardando una fecha o un periodo de tiempo. Una reserva es mantener un tiempo de espera para que la persona consigne o utilice los servicios de esa habitación, ya sea que sea para una o varias habitaciones, ya. Con exigencias dependiendo también el confort, dependiendo la disponibilidad o dependiendo la urgencia, se pide inmediatamente el pago enseguida o se pide simplemente una parte o fracción del precio que se le va a cobrar a la persona o que va a estar entre los gastos que va a tener esa persona. Normalmente los hoteles siempre te van a pedir ya sea el 50% de esa habitación. ¿Por qué? Porque la persona que va a disfrutar de ese servicio no solo va a tener la habitación, sino que también va a utilizar el restaurante, se van a hacer cargos a la habitación, de pronto va a pedir servicio a la habitación también. Estoy diciendo mucha habitación, así que vamos a hablar de cuarto, alcoba, entonces para variar el vocabulario. ¿Ya? Entonces a veces también hay situaciones en que se hace la reserva pero la persona no consigna. Entonces, ¿qué hacer en esos aspectos? ¿Qué tener en cuenta? Recuerden que como agente de viajes nosotros vamos a trabajar o nos tenemos que encargar de eso porque nuestro cliente no lo sabe, no tiene el tiempo, pero también nosotros lo podemos hacer a nivel personal o familiar, simplemente un favor. Entonces todo esto tiene también unos requisitos. ¿Por qué? Porque este es un contrato básicamente de tú a tú, donde también tenemos que respetar el manejo que tiene el hotel. El hotel de pronto, por estar reservándonos una habitación o unos espacios disponibles para que nuestros clientes puedan ir, dejan de venderle ese espacio a otros clientes y de pronto nosotros por quedar mal, ellos también saben, y no comprar de pronto las reservas, les hacemos también a ellos perder dinero, ¿ya? Entonces nos puede acarrear eso una penalidad a largo plazo, a corto plazo, eso depende. Cuando hablamos de las reservaciones, de los tipos de reservaciones, encontramos normalmente 4 tipos. Las confirmadas, que normalmente son conocidas como las no garantizadas, ya que hay un pago de por medio, ya que no hay un pago de por medio. Y normalmente cuando se tiene una reservación, se confirma por medio del pago. Ya se dan ciertos datos del cliente y se consigna el valor que se nos está pidiendo. Se encuentra como reserva garantizada el hecho de que el cliente haya pagado esa proporción del precio que se le pidió, ya sea el 50%, el 30% o el 100% del costo de la habitación. Eso es normalmente una forma confirmada. ¿Cuándo está garantizada esta reserva? Normalmente estas reservas garantizadas son porque se hacen a través de agencias de viajes o líneas aéreas o por asesores de viajes. Están garantizadas porque hay un medio, hay una reserva con anticipación, hay un cupón o con antelación ya hay una promoción que la agencia ha destinado. Me explico mejor. Un ejemplo de una reserva garantizada. Cierta agencia de viajes realizó o creó un paquete turístico, diseñó un paquete turístico para tales fechas. Pongámosle que es para la Navidad en Europa. ¿Ya? Entonces el hotel que está allá, independientemente de las personas que vayan a venir, ya él tiene reservada, por ejemplo, esas 25 habitaciones para esa agencia de viajes. ¿Ya? Es una reserva garantizada donde la agencia de viajes, ya sea que venda o no venda los paquetes turísticos o venda además, sabe que cuenta con 25 habitaciones y que si no se las van a vender, no se las van a quitar. ¿Ya? A eso le llamamos reservas garantizadas. Son buenas estrategias que usan las agencias de viajes, sobre todo aquellas ciudades donde se van a presentar bastantes eventos, como nos sucede aquí en Barranquilla. Está el evento del carnaval. Muchas de las agencias de viajes diseñan paquetes turísticos o las aerolíneas también. Entonces ellos reservan 50 habitaciones porque saben que se van a vender. Entonces de pronto ellos demoran hasta 3-4 meses para venderlas, pero saben que no las van a perder.
Ya, y puede que de pronto esa última habitación que a ellos les faltaba por vender se venda unas horas antes de que empiece los carnavales, ¿ya? De pronto al precio que ellos estaban ofreciendo. Ya el arreglo aparte, el contrato aparte que se hace con el hotel es independientemente del costo de la habitación. Ellos lo pagaron para esa fecha y ese precio no va a cambiar, pero sí de pronto va a cambiar el que va a pagar el cliente a la aerolínea o a la agencia de viajes. Tenemos también las reservaciones provisionales que tienen una fecha y hora límite de viaje. Normalmente es para las agencias de viajes y se marca como hora límite la llegada de la persona, teniendo el hotel la libertad de acortarlo o alargarlo según las necesidades. Estas reservaciones no tienen garantía o depósito porque son provisionales. Normalmente las reservas son las mismas, sino que llevan ciertos pasos o protocolos. De una reserva provisional puede ser que yo llamé al hotel preguntando si tenían habitaciones disponibles para tal fecha, y esa reserva provisional es que después ellos me dan un límite de tiempo para yo pagarla, por decirlo así, o hacer el depósito. Esto incluye tanto la persona natural que va y hace la respectiva reserva, como para aquella persona como aquella agencia que está de pronto esperando el depósito del cliente para hacer también ellos las transacciones. Y están las reservas de lista de espera, que es cuando se presentan muchas reservaciones para el hotel debido a que hay bastante demanda. Hay una suma de reservaciones esperando que las otras cancelen, o sea, de que las anulen, para yo lograr ubicarme o tener una habitación. Normalmente esto pasa mucho en temporadas altas, por ejemplo en Cartagena o Santa Marta. Para las temporadas altas de vacaciones suele suceder este tipo de situaciones donde hay una alta demanda y las personas reservan esperando o en lista de espera lograr cumplir. Cuando hablamos también de este tipo de reservas, las estamos comparando también con las reservas que encontramos para aerolíneas. La lista de espera se conoce mucho, sobre todo para las aerolíneas. La lista de espera se ve mucho también en las reservas para restaurantes, sobre todo cuando los restaurantes son nuevos o son bastante conocidos o famosos. Entonces las reservas de lista de espera son reservas para cuando haya una mesa disponible en esa fecha. Si hay una cancelación me la pueden asignar o en otro sábado. Normalmente las temporadas altas o los horarios que es hora pico, por decirlo así, en los restaurantes son normalmente los viernes o los fines de semana, ya de acuerdo también al tipo de restaurante. Si nos estamos yendo a los hoteles, de acuerdo a las temporadas altas de la ciudad o qué tan famoso también sea el hotel. ¿En qué nos compromete hacer una reserva? Normalmente, ¿qué nos compromete? Recuerden que una reserva básicamente es ir adquiriendo un compromiso con el hotel, donde nosotros vamos a negociar unas fechas para tener destinado un número de habitaciones o de camas, por decirlo así, o un alojamiento cómodo, ¿ya? Entonces en esto, cuando se pacta, hay unos niveles también de exigencia, como les dije, de responsabilidad, porque el hotel está confiando en nosotros, en unos ingresos que van a percibir por esos costos, como nosotros también estamos a la expectativa de ese confort y comodidad que queremos como clientes o que queremos también para nuestros clientes. ¿Ya? Y si no se hace efectiva alguna, ya sea por culpa de uno o la otra, hay unas reglas del juego que son unas penalizaciones en caso de que se realice una cancelación. ¿Cómo se puede realizar una cancelación? Puede que yo no pague la reserva, porque así yo la haya pagado y no asista. El hotel está en la libertad otra vez de ofrecerla, pero si yo me comprometí a pagar o abonar, no voy a tener un reembolso de los ingresos. O puede pasar de que yo pagué mi habitación y cuando me acerqué al hotel encontré de que la habitación no estaba disponible, que se presentó un overbooking. Entonces ya ahí sí o me dan una habitación igual o de mejor categoría,
o hay un reembolso de dinero y hay unas penalizaciones también por daños y perjuicios, porque a nadie le gusta llegar de vacaciones a disfrutarlas y encontrarte con que, oye, te quedaste sin habitación disponible, sin hotel, y si en una temporada alta, o sea, ¿dónde te van a ubicar? Ya. Sin embargo, cuando se especifica en materia del contrato o las plazas en el alojamiento, hay unos regímenes, hay unas legislaciones, entonces hay unos contratos, porque cuando yo estoy haciendo la reserva estamos firmando básicamente unos contratos para que no se presenten los overbooking y todo vaya acorde a la normatividad vigente. No voy a especificar la normatividad en este aspecto, pero normalmente todos los países tienen leyes que protegen a los consumidores y a donde las personas se pueden dirigir para poner sus respectivas quejas. ¿Por qué? Porque no solo vamos a trabajar, o sea, acá en Colombia es el Ministerio de Turismo, Comercio y Turismo, pero en otros países, a veces, por ejemplo, en México, de comercio y turismo, en otros países hay otras legislaciones actuales, entonces no quiero enfocarme porque en el momento tampoco me acuerdo. Entonces, ¿dónde se regulan esto? De acuerdo a las asociaciones también internacionales, a la Organización Internacional del Turismo, que ellos también ponen las reglas del juego para que haya también una seriedad y cumplimiento en estos aspectos. ¿Por qué? Porque de acuerdo también a los países, hay países donde es legal hacer el overbooking, que lo vamos a conocer esos conceptos más adelante, como hay países que no, o cómo se puede trabajar ese overbooking en aerolíneas, pero en los hoteles no, en los hoteles es completamente ilegal de pronto hacer una venta de sobre reservas de la habitación, pensando de pronto en que muchas de estas personas no las van a utilizar. ¿Ya? Entonces también estos son motivos de controversia que actualmente también se están discutiendo, porque a pesar de que es ilegal también hacerlo, muchos lo hacen. ¿Ya? Entonces, ¿qué voy aquí? ¿Qué viene siendo ese contrato de reserva de habitaciones en el hotel? Normalmente este contrato de reservas es entre el titular, o sea, la persona que va a reservar, y el hotel. Ahí se miran todos los datos de la información de lo que se va a necesitar, el número determinado de habitaciones, el número determinado de camas, cuántas personas van a ser, qué aspectos hay que tener en cuenta, porque es importante y detallar lo más posible de todos esos aspectos, porque cuando se habla de costos, siempre se tiene en cuenta las personas que van a asistir, pero cuando hablamos de personas hay unas tarifas también acorde a los tipos de personas y al tipo de capacidad. Cuando hablamos de familia, uno piensa papá, mamá, hijos, pero cuando hablamos de niños, los niños menores de 2 años, normalmente, de acuerdo a las políticas del hotel, niños menores de 2 años no pagan, porque normalmente están en brazos, normalmente es el padre o el tutor el que está encargado del bebé. Niños menores de 5 o 6 años pagan un porcentaje, porque muchos duermen en las camas de sus padres o comparten la cama con un adulto. Y así sucesivamente. Niños menores de 12 años también tienen de pronto un porcentaje. Eso de acuerdo a las políticas del hotel. Hay que tenerlo en cuenta en el momento de las reservas. Se pregunta cuántos adultos, cuántos niños, qué edades, porque de pronto se solicita que haya una cuna, de pronto ellos no pagan, pero hay que tenerlos en cuenta en los momentos del desayuno, entonces se cobra un adicional por ese tipo de personas. Entonces, entre más detallado sea el formulario, como lo explicamos en el módulo anterior de las bases de datos, mucho mejor para generar mejor la experiencia y evitar contratiempos también. En muchas partes o centros recreacionales también sucede de que son los adultos los que pagan ciertos servicios y los niños disfrutan de pronto gratis el servicio de la piscina, ¿ya? Entonces, si un adulto quiere bañarse, que por ende tiene que obligar siquiera uno que esté pendiente de los niñitos allá en la piscina, entonces a ese sí hay que cobrarle, ¿ya? También se puede convenir en los tipos de reserva, el número mínimo, el número máximo, de acuerdo a la cantidad de personas, cuánto es el porcentaje que se tiene que pagar para reservar, para que sea una reserva que esté garantizada, que esté completa, ¿ya? Entonces, también se acude a los pactos establecidos según las leyes de comercio de cada país o cada
o de las políticas del hotel también, para que se hagan estas de forma efectiva. Ya el turista cliente que va a disfrutar de esto, dependiendo si es el que hace el contrato o no, hace parte de él. ¿Por qué? Porque a veces simplemente la persona, recuerden que la persona que va a disfrutar no es la que paga, de pronto es por medio de un cupo o un regalo empresarial, la persona se gana un concurso o algo, entonces lo establecido es entre la persona que firma y el establecimiento. Así también nos vamos referenciando también cuando necesitamos también hacer reserva de un salón de eventos, de hacer reservas de restaurantes. Normalmente las reservas de restaurantes, lo que ellos te están reservando normalmente es el puesto, o sea que tengas definido una mesa. Ya si tú vas a hacer un evento, vas a llevar a más de 6 personas a un restaurante, ya con anticipación tienes que avisar, y si son más de 10, ellos con anticipación te van a mandar la carta para mejorar tu experiencia, en el sentido de que cuando lleguen ya hay unos estándares o ellos van a estar provisionados de lo que van a necesitar para atenderlos a ustedes. Ahora también, cuando ya nos estamos refiriendo a las reservas o al contrato que se hace como agencia de viajes, en el contrato solo se van a especificar qué es lo que se va a reservar, del número de habitaciones, los tipos de cama, los alojamientos. ¿Por qué? Porque al hotel en ese momento no le va a interesar en sí quién es la persona que va a disfrutar de ese servicio. Ya el negocio es con la agencia de viajes. Si el paquete se vendió o no, ya no, de pronto, como es cuestión de negocio, no va a haber unas penalidades, pero sí de pronto va a haber un porcentaje de descuento o de pronto de cobro, debido a que se apartó la plaza pero no se utilizó. Normalmente, ¿a qué se tiene derecho cuando ya hemos hecho una reserva, o a qué se va el contrato de la reserva? Tenemos derecho a la prestación del servicio del alojamiento y a los demás servicios pactados, si incluye desayuno o no, si incluye las comidas, algún souvenir, de pronto al hecho de un cóctel de bienvenida, o si hay un tercero que se beneficia del contrato también que se hace entre la agencia de viajes y el alojamiento, el hotel. Normalmente también se tiene derecho al pago que se realiza, está dando como obligado la prestación del servicio, y que el precio se va a mantener correspondiente al momento de disfrutar del servicio. Recuerden que muchos de los pagos anticipados hacen de que te generes un descuento más grande que al momento de la reserva. Y también, como cliente, yo estoy obligado a respetar las normas y políticas de convivencia y reglamentos que tiene el hotel. Eso se hace cuando ya yo he adquirido o hecho el pago respectivo de la reserva. ¿Qué es un overbooking? Cuando les mencioné anteriormente y se los agregué acá en la temática, un overbooking es normalmente, son situaciones en las que se presentan donde hay muchas sobre reservas, por decirlo así. Hay tantas habitaciones, pues me está dando hipo. Hay, por ejemplo, los hoteles tienen 30 habitaciones, y debido a que hay bastantes reservas, ellos las están aceptando, y puede pasar de que al momento de las fechas previstas muchas de esas reservas sean canceladas o anuladas, como puede pasar la situación contraria de que todas se presentaron al momento y fueron aceptadas, y al momento de llegar tú al hotel puedes encontrarte que no tienes una habitación disponible. Ya, entonces aquí dice: en ocasiones el empresario de alojamiento no puede atenerse a esa obligación de alojamiento por el fenómeno de sobrecontratación que se produce al reservarse una habitación, y excede el número de reservas de las habitaciones confirmadas de las que efectivamente tiene, porque tiene 30 habitaciones pero tiene, por ejemplo, que 90 reservas. Ya, algunos de ellos pasa que cuando el momento de llegar no pueden alojarse, entonces esto se conoce como overbooking. En el caso aéreo supone una práctica comercial que se justifica porque estadísticamente hay un porcentaje variable de cancelaciones, pero en cuestiones y situaciones hoteleras es completamente ilegal y puede pasar.
Normalmente, para hacerle frente a esta situación de sobrecontratación, es habitual incluir una estipulación contractual que permita a la empresa de alojamiento el cumplimiento alternativo de la obligación, proporcionando al turista un alojamiento similar o mucho mejor al que reservó. Ahora, ¿por qué agregué este concepto? Es un concepto que no les había presentado antes, y es importante conocerlo porque, por ejemplo, ahora que ya ustedes prácticamente se van a graduar, se les van a presentar situaciones a nivel laboral, ya sea con las aerolíneas o con los hoteles, donde ustedes van a estar de por medio, porque muchas de las reservas también que ustedes van a presentar, sobre todo cuando las reservas son pequeñas, de 5, 3, 2 habitaciones, se les va a presentar en algún momento que su cliente se va a quejar porque llegó al hotel y no encontró su habitación disponible. Entonces, tenemos que nosotros educarnos e informarnos de cuáles son los aspectos que tenemos que tener en cuenta cuando se presente este tipo de situación. Ya recordemos mediante que se tiene en cuenta con una reserva, que se compromete a estar disponibles las habitaciones en las fechas determinadas, siempre y cuando se haya hecho el pago anticipado para confirmar la reserva, que el consumidor se compromete a hacer uso de las mismas y a realizar el pago en la perfección de la reserva, bajo penalización en caso de cancelación. Hay países donde no te cobran o es ilegal las penalizaciones, pero teniendo en cuenta de la disponibilidad y que el hotel o el lugar de alojamiento también pierde en caso de que usted cancele, siempre hay una penalización entre el 10 y el 20% de la reserva. La reserva de alojamiento en régimen contingente es un contrato por el cual una empresa de alojamiento turístico pone a disposición de una agencia de viajes un número determinado de plazas para su ocupación por los clientes de la agencia. Y el overbooking consiste en la reserva de un número mayor de plazas de las que efectivamente existen, que está justificada por el alto porcentaje de cancelaciones, lo que permite a la empresa, a través del clausulado contractual, proporcionar un alojamiento similar. Esto siempre y cuando pase de que la sobreoferta por la habitación se hayan aceptado y de que se haya vendido varias veces. ¿Por qué las personas o las empresas, aerolíneas, hoteles hacen overbooking? Porque de pronto ellos, ya conociendo sus estadísticas para las temporadas o conociendo los tipos de clientes, ya ellos miran sus estrategias y saben de que pueden trabajar en ese aspecto para las habitaciones, sobre todo las que se venden más rápido, pero también las que se venden menos y tienen esa alta cantidad de intenciones de usar el servicio, saben que de pronto no todos están dispuestos a pagar esos costos, entonces saben que va a haber un alto índice de cancelaciones. Por eso es importante al momento de hacer las reservas que los hoteles se curan en salud y te piden ese porcentaje del pago. Ya si tú no llegas a utilizar eso, ellos quedan con ese margen y no devuelven el dinero. Ya a veces uno mismo también, en la forma de pago que tiene el cliente, en la forma de pago que estos utilizan, nosotros sabemos a qué nivel de confiabilidad tenemos de que la persona sí va a usar nuestros servicios o no. Aquí en el material de estudio que está montado en la plataforma y que les voy a mandar a través del grupo de WhatsApp, hay ejemplos de normalmente cómo se hacen las reservas. Hay estadísticas también de normalmente cuáles son los medios que usan las personas para realizar las reservas, como también las agencias de viajes, y tenemos que las reservas que se hacen por internet normalmente se llevan el 53.4%, las que hacen directamente en el lugar del hotel son un 17,8%, las que se hacen por medio de agencias de viajes un 12,7%, las que se hacen por teléfono 1,4%, a través de una organización o club 1,3%, a través de contactos y amigos 0,3% y otros medios a 1,1%. Hay un porcentaje aquí bastante interesante de donde las personas no contratan a un intermediario, que lo hacen directamente, y equivale a un 9,6%, lo que nos da pie a tener en cuenta de que las personas, o sea, todo se ha facilitado tanto que las personas personalmente
automáticamente, no por decir, de forma personal hacen también sus maniobras turísticas de conseguir su hotel, conseguir su aerolínea y todo. Entonces ahí es cuando se pierde un poco el papel de la gente de viajes. Por eso es que nosotros también debemos diversificarnos y también ser creativos, porque eso que nosotros hacemos también lo saben hacer muchas personas en el aspecto de las reservas. Pero cuando ya creamos paquetes turísticos, cuando ya hacemos convenios o trabajamos con empresas, o creamos mejores experiencias para ellos. A muchos clientes les gusta hacerlo de manera personal, pero a muchos otros clientes les gusta que los guíen, ¿ya? Porque no quieren estar preocupándose, porque no quieren que tener esa carga, porque el hecho de estar buscando, de estar mirando que coincida o no, es un desgaste también para la persona. Ahora también muchos de los errores que se presentan entre las reservas o inconvenientes también se debe también a esa falta de conocimiento de la persona al trabajar en este tipo de aspectos, en esa falta de conocimiento sobre el manejo del turismo. Entonces lleva también a que haya un número alto de cancelaciones, porque de pronto la persona por desconocimiento no sigue ya la secuencia de los protocolos o de los pasos, entonces pierde también la reserva y también se presentan muchos problemas. Cuando ya vemos las estadísticas de situaciones que se presentan con problemas de alojamiento, encontramos que muchos de estos les suele suceder a personas que hicieron de forma personal las reservas. Bueno, otro de los aspectos, pero sí lo voy a dejar para la siguiente clase, es sobre el departamento de reservaciones, de cómo se trabaja en un hotel. Ya es una temática para la próxima clase sobre los software también a trabajar. Pero ¿qué se tiene en cuenta en este departamento de reservaciones? Y normalmente, ¿cómo lo trabajamos nosotros? Normalmente el control de las reservaciones, según el hotel, según la ciudad, ya sea un pueblo, una vereda, ya sea un hostal, ya sea que sea de forma rural, va a tener un sistema de control, ya sea computarizado o ya sea manual. Si es computarizado, normalmente va a tener un programa de reservaciones hoteleras, va a tener un software, a su vez va a tener archivos cronológicos de las reservaciones y se conecta a base de datos de la información que tiene el hotel de ese cliente o de que tiene la agencia. O sea, hay una telaraña de información que genera la experiencia. Cuando ya se habla de forma manual, hacemos normalmente los hostales o de forma rural o por hoteles pequeños o que están de pronto en zonas o áreas muy rurales, por decirlo así. Él se maneja por medio de hojas de control de reservaciones, tienen una libreta de entrada y salida, cosas muy básicas, pero indispensables porque ellos igual también tienen que llevar control de las personas que entran al lugar. Tienen su pack de tirillas de reservaciones y también llevan de forma manual el archivo cronológico de las reservaciones. Claro, esta en forma manual hay que estar presente esos errores que se nos pueden pasar, pero normalmente estos hoteles pequeños tienen también baja demanda. Normalmente cuando nos enfocamos a los archivos cronológicos de las reservaciones, cuando estamos hablando ya sea de nosotros como agentes de viajes o trabajando ya en hoteles, tenemos en cuenta que estos archivos cronológicos de reservas son carpetas, ya sea a nivel manual o que se use de software, donde está cada día del año. Son como unas agendas donde entra toda la correspondencia, o sea, toda la información de la persona interesada, y donde se mira es cómo está la reservación, si está apartada, cancelada, si está en lista de espera, si hubo un cambio o una cancelación. Cuando nos referimos al cambio es que de pronto la persona apartó una habitación estándar, pero quiso de pronto una con balcón, por decirlo así, hizo el respectivo depósito o simplemente por disponibilidad ya se había vendido la habitación, entonces ya se cambió los costos o de pronto la persona canceló. Ya.
Las hojas de control de las reservaciones normalmente en los hoteles se tiene en cuenta el día, el mes y el número de cuarto del hotel. Entonces, de acuerdo al número de cuartos, ya están las reservas por fecha. Todo esto se maneja en agendas digitales o manuales, y se tiene en cuenta también el número de personas de reservas y los costos. ¿Por qué hay que manejar toda esta logística y por qué es importante tenerla en cuenta? Nosotros como agente de viajes también manejamos este tipo de control de reservaciones, porque tenemos que también mirar cuáles son las opciones que está trabajando con nuestro cliente, o cuáles son las habitaciones que nos quedan si están incluidas en paquetes turísticos que nosotros hemos diseñado. Entonces es importante llevar prácticamente toda, no es una contabilidad, viene siendo toda, ¿cómo sería? Todas esas cuentas. Ahora se me fue, se me fue la palabra. Bueno, ya refiriéndonos también en las reservas, hay libretas, por decirlo así, o carpetas de las entradas y salidas, donde es una agenda. O sea, básicamente toda es agenda tipo calendario, horario de clase, donde se mira a qué hora en las reservas de las habitaciones, porque hay habitaciones, por ejemplo, es un fin de semana con festivo, y la misma habitación en ese fin de semana se va a usar hasta 2 veces o 3 veces. Entonces, un cliente llegó viernes a las 7 de la mañana, hace el check-in a las 3 de la tarde, quiere decir que la habitación está ocupada desde el miércoles hasta el viernes, por decirlo así. Entonces, la persona que utilizó esa habitación la desocupa a la 1, el que la recibe ese viernes llegó al hotel a las 7, pero recibe la habitación a las 3 de la tarde, hasta, él solo va a esperarse hasta el sábado, y el que llegó el sábado la va a usar hasta el lunes. Entonces una habitación puede usarse hasta más de 2 veces en un fin de semana. Entonces toda esa carpeta de entradas y salidas es muy importante tenerla, porque nos genera también más ganancias en el aspecto de que no es una habitación por día, es cuántos clientes se van a manejar por habitación por día, ¿ya? Muchas de las empresas usan software, o de los hoteles usan software que ya manejan esto y te dan las alertas en caso de que quieras hacer una reserva y de pronto el horario no te coincida. Ya más adelante aquí les tengo unas páginas interesantes que nos muestran normalmente cuáles son los software más utilizados, y lo mismo pasa con la información de la salida, a qué hora sale el cliente, a qué hora se entrega la habitación, a qué hora hay que tener en cuenta al momento que se le pida al personal de operativo que haga el respectivo aseo, porque la persona que entra tiene que encontrar esa habitación reluciente como si fuera nueva para él. Todo limpio, todo ordenado, todo reluciente para estrenar, por decirlo así. Y también se tienen en cuenta los rankings cronológicos de las reservaciones, normalmente cuáles fueron, por ejemplo, por día, cuáles son las reservas que fueron confirmadas, normalmente cuáles fueron las que fueron canceladas, o cuáles están en espera, o cuáles están en espera con urgencia, porque de pronto a última hora se canceló una habitación que alguien la desea, entonces se hace el respectivo cambio o cancelación de la reserva. También en estos aspectos se tiene de forma manual o de reporte, por decirlo así, digital, los reportes nocturnos que tiene la recepción. Recordemos que en el hotel, a pesar de que se trabaja 24/7, muchas de las oficinas administrativas trabajan en horarios normales de oficina. Entonces se pueden presentar ciertas situaciones en el hotel donde un cliente que nunca reservó llegó al hotel, porque eso también sucede, ha pedido una habitación. Entonces al momento del recepcionista registrarlo en el hotel, gracias de pronto a esa libreta manual o a ese software digital, él puede recibir o mirar las alertas que te dicen, no, ofrécele esta habitación porque esta habitación no está reservada con anticipación y tiene disponibilidad. Lo que también puede suceder es que la persona llegó sin reserva y llega al hotel viendo qué disponibilidad tienen de habitación, y entonces se encuentra que no le pueden ofrecer ninguna porque
hay una habitación que, o sea, las habitaciones ya están reservadas. O se le puede mirar qué habitación se le puede dar. Hay situaciones, y me pasó a mí a nivel personal, que llega a un hotel y en ese mismo fin de semana estábamos trabajando, y en ese mismo fin de semana nos cambiaron de habitación 2 veces, porque cuando llegamos, o sea, llegamos bastante tarde en la noche, y nos ofrecieron una habitación a la cual teníamos que desocupar. Nosotros íbamos a pasar 2 días, la cual teníamos que desocupar el día siguiente a eso de el mediodía, para que la persona que tenía reservada la habitación la disfrutara, y entonces cuando ya otra habitación que iban a desocupar, esa fue la que ya nos ofrecieron finalmente, para, o sea, tener nosotros también un alojamiento que se necesitaba en ese aspecto. Entonces nos cambiaron 2 veces de habitación. No genera molestia porque ya estábamos preavisadas de que no habían eh, camas, no había habitación disponible de pronto para nosotros en el momento que llegamos, para pasar el fin de semana. Una habitación que no estuviera reservada para 2 días, como se hizo sin reserva, se presentó esa situación, y como fue una cuestión de trabajo, es la solución que nos brindó el hotel. ¿Ya? Entonces es bastante importante nosotros también tener esa astucia y esa habilidad de mirar la información y analizarla para no perder los clientes, porque simplemente si alguien no se hubiera tomado la molestia de mirar cómo solucionarnos a nosotros la situación que se nos presentaba, simplemente nos hubieran dicho que no tenían habitaciones disponibles y que nos tocaba irnos a buscar otro hotel en el momento. Entonces, miren cómo una pequeño inconveniente se puede solucionar de manera satisfactoria para ambas personas. Para nosotros como clientes nos mejoró la experiencia, porque estábamos bastante cansadas, porque fue un contexto donde nos tocó viajar rápido. Queríamos también desocuparnos rápido para llegar a nuestro lugar de destino, porque ese no era el lugar de destino, o sea, era como una escala. Y también sirvió para el hotel porque tuvo una ganancia de la totalidad del costo, como si ellos hubieran alquilado una habitación por todo el fin de semana. Cuando lo que hicieron fue partir aquí, sacar de acá, entonces fue bastante interesante ese aspecto, y siempre lo tomo como ejemplo para mis estudiantes, para que cuando hayan situaciones así, no le digan que no al cliente. Siempre hay una forma de mirar, de satisfacer la demanda, de ayudar al otro, ¿ya? Porque simplemente por facilidad, no hay habitaciones, listo, bueno, chao, ¿ya? Entonces es importante también esos reportes eh, de nocturnos. Que se tiene en cuenta también situaciones que se presentan con los reportes, y que tener en cuenta que a veces hay entradas al hotel sin reservación. También hay salidas anticipadas. De pronto la persona se iba a esperar el fin de semana y pasó que a mitad llegó viernes y se iban a quedar hasta el lunes festivo en la noche, pero el sábado en la noche pasó una situación, un accidente familiar o algo, y la persona tuvo que salir anticipadamente del hotel. De que de pronto también hay salidas pendientes o aplazadas. La persona reservó hasta el lunes festivo, pero le gustó tanto, o se canceló la reserva del vuelo, entonces tiene que quedarse un día más. También esas reservas que se pagaron, pero las personas no se presentaron y generaron un depósito, o esas reservas que nunca se pagaron. Esos cuartos que también se necesitan para el uso personal ejecutivo del hotel. Muchos de los ejecutivos del hotel o dueños del hotel no viven en el hotel o en esa ciudad de residente. Entonces cuando ellos llegan de pronto porque hay agenda, hay juntas o conferencias, entonces ellos necesitan, entonces son habitaciones que se le tienen que sí o sí conseguir a la persona. O también tener en cuenta los cuartos que están bloqueados por reparación. Cuando se habla de un cuarto bloqueado es que se está remodelando, se está en reparación, tiene una ducha mala, o sea, hay una situación que hace que no estén en las condiciones óptimas para que la persona use el hotel. Hay situaciones, yo he repetido mucho esa palabra hoy,
¿Qué pasa? De que el cuarto está bloqueado, pero debido a la alta demanda y hablando previamente con el cliente, se le hace la advertencia o la referencia de que el cuarto presenta unas fallas o entonces si la persona lo quiere usar así, se le puede hacer un descuento o algo porque no está en óptimas condiciones. A veces los estándares de los hoteles son tan altos que de pronto un cuarto se puede bloquear porque el cubrecama, porque les gusta tener todas las habitaciones uniformadas y de pronto la sábana o el soporte de la cama está dañado, entonces eso entre los estándares estéticos para ellos no es acorde, entonces es mejor repararlo antes de alquilarla. Entonces de pronto que el soporte de la cama esté dañado, para mí como cliente que estoy cansado, que yo vengo a pasear o algo, a mí no me interesa, para mí no es problema, pero para otras personas de pronto, oye, esa cama está dañada. Entonces, de acuerdo a la percepción que tiene el cliente, se le dice, no, mira, está esto, no tenemos habitaciones, tenemos una habitación que está bloqueada porque tiene este daño, si usted la quiere usar así, ya, entonces se hace la salvedad. ¿Qué más tenemos aquí? Ya las formas impresas, cuando se manejan las reservas y se usan con mucha frecuencia. Cuando ya hablamos de esas formas impresas, hablamos de las confirmaciones, porque hablamos de formas impresas, no medio digital, porque recuerden que los hoteles, sobre todo cuando son hoteles bastante grandes, es un departamento, hay que organizar no solo las entradas y las salidas, sino quiénes van a limpiar las habitaciones, en qué piso, qué hay que reparar o qué. Entonces, las formas impresas son las que se les entrega siempre en las mañanas en los hoteles. Hay una reunión de logística con todos los gerentes encargados, por decirlo así, o los líderes o los jefes de cada departamento. Entonces les entregan las respectivas listas de qué habitaciones se van a usar, a qué hora van a salir o algo, porque es que recepción no puede estar llamando a decir, mira que ya desocuparon, mira que ya salió. Ya, recepción confirma, no va a estar dándole las indicaciones a todo el mundo. Entonces ya se prevé de que, por ejemplo, un tour que vino y de 20 habitaciones se desocuparon a las 9 de la mañana, bueno, a las 10 se entró, se confirma si las habitaciones están desocupadas, entró los del aseo organizar y tal. Entonces, el de la piscina, el de los baños, el plomero, ¿no? Que se reportó una fuga en tal. Entonces, la fuga no se va a reparar cuando el cliente ya va a llegar o va a estar ahí, no, la fuga se repara en un momento en que la habitación esté desocupada. Entonces hablamos de los cambios de reservación, esas reservaciones canceladas, algunas solicitudes de extensión, etcétera. O sea, hay bastantes formas impresas que se manejan con las reservas. También cuando hablamos de las reservas, que hablamos de toda esa información que nosotros damos, encontramos los tipos de habitaciones y cuando hablamos de tipos de habitaciones, ahí se incluye los diferentes tipos de camas o de cuántas camas hay en esa habitación o con qué tipo de habitación es, si es una suite, si es una habitación sencilla, si es una suite presidencial, normalmente otro los aspectos a tener en cuenta son cuando se llega de una reservación, la llegada de una reservación, cuáles son los pasos a seguir. Esto lo voy a profundizar en la próxima clase, pero quiero que tengan en cuenta y vayamos concentrándonos en que la reservación no es solo reservar la habitación y no, esa persona, ¿qué pasa cuando esa persona ya llega al hotel? Se mira si está disponible, si concuerda la información que él nos dio con la que nos está diciendo ahora, si es la fecha solicitada, no que llegó un día antes o que llegó el día después. Ya eso se mira en la pantalla del computador o en la libreta, la agenda que se esté usando. Se hace la respectiva confirmación de la reservación. Esa confirmación es que la persona ya está ahí y va a usar los servicios del hotel. Se quita la reservación, se da de alta, por decirle así, la reserva, si es digital, de la computadora, y entra como usuario del servicio y se mira el informe cronológico de que sí se está acorde al programa que tiene la reserva, 3 días, 2 noches, etcétera. Ya si hay cambios en la fecha de llegada, se revisa la disponibilidad o se llegan a acuerdos
con la persona si hay que hacerle un cambio de habitación para más adelante, y cómo se maneja también las reservas canceladas. Bueno, señores, no siendo más por hoy, vamos a esperar. Ya veo que se cayó el servicio de internet ahora, entonces esperaré para mandarles el video y lo estarán viendo por el canal de YouTube. Por favor, si tienen dudas o preguntas, me las envían por WhatsApp, que yo estaré atenta a todas sus inquietudes. No siendo más, me despido, me encantó verlo, así sea que habláramos de forma itinerante. Entonces nos vemos, chao, chao.